La libertad de prensa es la única garantía de tener sociedades bien informadas, y una sociedad bien informada está en mejores condiciones de tomar sus decisiones. La libertad de prensa habla de nosotros, de los periodistas, pero en realidad se refiere a un derecho que no nos pertenece, que no es nuestro. Es el derecho a la información, que es de los ciudadanos. Nosotros solo somos el instrumento para que puedan ejercerlo. El pasado 3 de mayo se conmemoraron 30 años desde que en Santiago de Chile, en el año 1994, se declarara que la libertad de expresión es la piedra angular de nuestras democracias. La democracia es indispensable para la paz y el desarrollo dentro y entre nuestros países. La libertad de prensa es una parte clave e indivisible de la libertad de expresión. Este 2024, Naciones Unidas dedicó esta fecha a la importancia del periodismo y a la libertad de expresión en el contexto de la actual crisis medioambiental en todo el mundo. Sin embargo, para el Ecuador de hoy, la ONG Reporteros Sin Fronteras establece una prioridad diferente, pues en zonas fronterizas como las provincias de Esmeraldas y El Oro, así como en los puertos donde operan cárteles, el reflejo de autocensura es cada vez más generalizado en los periodistas locales, creando agujeros negros de información en varias zonas del país. Si queremos mantener la libertad de información y de expresión, aparte de luchar en contra de las condiciones que el poder político podría imponer a la actividad de la prensa, hoy la tarea de mantener esa libertad es contra un enemigo más oculto y letal. Entonces, para mí lo importante es la interdependencia, es propio de la dialéctica. Aquí presento una tesis y una antitesis, pero tengo que buscar un punto justo para que los vectores se orienten a la mejor información. Hay que tener muchas consideraciones. Respeto al que criticamos, respeto a la audiencia, respeto a diferentes cuestiones que a veces se van del hilo. Porque en una sociedad donde los medios de comunicación terminan siendo chantajeados por la mafia, es complicado existir. Ramón Sonnenholzner, con 25 años de radiodifusión a cuestas, conocido por ser un defensor de las libertades y en especial de la información, nos da su visión de la evolución de los medios de comunicación en la era digital. ¿Cuál es el papel de la ética en el ejercicio periodístico contemporáneo y cómo ha sido afectado por los cambios tecnológicos y sociales? También sobre los desafíos que enfrenta la prensa en la actualidad, especialmente en términos de investigación, calidad de la información y autonomía editorial. Disculpen la incredulidad en Guayaquil. Desde los estudios de radio RTP 96.5, soy Pamela León Andrioli y hoy es viernes 10 de mayo. Estamos con el gran don Ramón Sonnenholzner. Vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo porque él, además de tener este encuentro o esta propulsora de encuentros, también es un referente indiscutible de lo que significa la prensa en su esencia. Creo que son más de 30 años, don Ramón. 25. 25 años ya en la radiodifusión. Y qué mejor personaje que nos hable justamente de la prensa como cuarto poder, pero más allá de todo, es saber si se ha desvirtuado ese poder o no, porque pareciera que en este momento la prensa funciona, lamentablemente, como una caja de resonancia de ciertos intereses y ya no cumple ese carácter de denuncia colectiva y social que se representaba previamente. La prensa era ese cuarto de poder. Cuando recuerdo allá por 1974, 1975, que los íconos de la sociedad, los dueños de medios de comunicación o de las 4 radios importantes que habían, llegaban al Club de la Unión o a cualquier lugar y todos se paraban. Porque llegó fulano de tal, llegó Mengano, llegó Sontejo, el dueño del universo, el dueño del comercio, y la gente ejercía casi una ritualidad de cortesana. En el momento ese poder fue diluyéndose en la medida que primero
se internacionalizó y tuvieron que comenzar inicialmente a través de TV Cable a competir con otros informantes en el planeta. No solo de Estados Unidos, sino te cableaban Brasil. Entonces comenzó a tener menos relevancia, hasta el punto que una gran presentadora de Coavisa, en su momento se topa en mi casa con un niño y dice que no sabes quién es, porque el niño, ¿quién soy yo? No, dice, ¿no ves Coavisa? No, yo nunca he visto Coavisa, veo TV Cable. Entonces, ahí ibas viendo cómo de a poco esta figura se iba diluyendo. La segunda, en el campo que yo me desarrollo, radiodifusión, en los años 70, 80, 90, la publicidad de los 4 íconos que cada día han perdido varios, entre esos Vicente Arroba, el dueño de Carl, de Romero, Rodas de Cristal, el viejo Guerrero Valenzuela, eran verdaderos íconos. Es decir, la gente los reconocía como tal. Hoy la comunicación, de a poco eso se fue diluyendo, primero porque entró la banda ancha de FM, con muchas más posibilidades de transmisión. Estoy haciendo una especie de resumen histórico. Y luego aparecen los medios digitales. Y eso diluyó ese poder. Pero en el Ecuador hay un problema serio. Las radios no invierten en investigación. Y los periódicos, salvo El Expreso, no invierten en investigación de fondo, es decir, en investigación política, que es la que le da poder. Es decir, gastan más muchos medios de comunicación en ver las piernas del Barcelona que en seguirle el rastro a una persona. Entonces, ellos mismos, o nosotros mismos, nos hemos ido licuando como cuarto poder del Estado. Hay una licuefacción del poder, de eso que se llamaba cuarto poder del Estado. Mantiene cierto nivel de relevancia. Es importante, sobre todo para la gente de relaciones públicas, referencias que aparezcan en determinados periódicos, ¿ya? Que eran básicamente en determinados canales de televisión. Pero cada día es menor ese valor. Se refleja en varios aspectos. Uno, la disminución de consumo de papel, ¿no? 2, en que sus servicios son mucho más costosos que, por ejemplo, los servicios que te brindan las redes de Internet, WhatsApp, Facebook, todo, donde la publicidad es infinitamente más barata, con una medición clara que tienes ese tema. Entonces se nos vuelve un problema. Las radios están primero afectadas por la digitalización radiofónica. No creo que vayan a morir, pero tenemos que entendernos en nuestro real valor. Es decir, somos pequeños vectores o medianos vectores del actuar social contemporáneo. ¿Y qué pasa con los medios que de alguna manera participan? Y se lo digo desde mi rol como consultora, porque a veces necesitas tomar la participación de ciertos medios o líderes mediáticos para que posicionen ciertos discursos desde un ala política. ¿Qué pasa con esos medios que actúan de esa forma y que lamentablemente, en mi caso yo los uso, pero ¿es algo inmoral o tal vez se escapa y ese poder tal vez se ha metamorfoseado hacia otro lado? Yo creo que ahí se sufre, no es que se sufre, esta misma incapacidad de generar suficientes fondos. Recurre, y le recomiendo ver una película turca que se llama El vuelo del cuervo, en la cual se marca, mientras hacen la transmisión de televisión, cómo el jefe de operaciones de las competidoras estaban chequeando qué decían en las cuentas WhatsApp. Es decir, cómo respondía el público a esas cuentas WhatsApp. Ergo, ya las cuentas, el público actúa en un escenario de poder mucho más grande que el transmisor, porque se transforma en un montón de likes, no likes, críticas, etcétera, que puede arribar al cuarto poder siempre. Y ese es el riesgo contemporáneo. Por eso las políticas que generaba Correa en su momento de control de ese poder fueron sonzas en alguna forma, porque realmente no hay tanto poder.
Y partiendo de eso, ya que usted está comentando eso, sin lugar a dudas, el caso Watergate marcó un momento especial en la importancia del periodismo, sobre todo de investigación. Y en ese sentido parecía que la prensa se había estrenado en cuanto a poder, a ese poder de denuncia, sobre todo, a nivel incluso mundial. Entonces, partiendo de eso que usted comenta, en Ecuador, con las distancias requeridas, en el caso de haberlas, donde las instituciones son débiles, ¿cuál es el alcance del poder de esa prensa? Porque nosotros hemos dicho en varias ocasiones que hay instituciones, o bueno, esto es algo que ahora se me ocurre conversando con usted, parece que tuviéramos instituciones sin institucionalidad. Entonces, ¿de qué forma eso pudiera mermar ese? Eso es propio de una sociedad como la ecuatoriana. No es global. Yo antes hablaba de la fenomenología local. Las élites ecuatorianas no tienen proyecto de institucionalidad. Y se lo voy a comparar con Colombia nada más. No me quiero ir a lejos, no quiero hablar de... Aquí cito nomás. Si usted pone a los agremiados de la sociedad arrocera colombiana y ve a la página de la Federación de Arroceros de Colombia, el arroz no es producto de primera demanda en Colombia como lo es en el Ecuador. Y usted ve que la Asociación de Arroceros de Colombia lleva una evolución brutal de gremialidad. De igual forma los cafeteros, los sembradores de maracuyá, hay eso que llaman la tripiélice. Entonces, en la medida en que, por ejemplo, hay una ruptura en AER que muchas veces ha sido manejado más como una herramienta de poder para que 4 radiodifusores reciban publicidad y se dedican a eso, a vender publicidad y a abrir un tema, o los medios de comunicación importantes también se han puesto al servicio del mejor postor, no van a tener institucionalidad, porque la institucionalidad siempre crece alrededor de una palabra, la ética. O sea, sin ética no hay institucionalidad. Vaya a los partidos políticos, es el reflejo de nuestra sociedad. Y usted ha dicho algo importante ahí, vamos a ver si nos podemos agarrar de eso. Los partidos políticos conocemos que fueron rebelión en su momento. De hecho, eran como esa contra el Estado constituido y todo el tema. Y la prensa se pudo haber constituido así. De hecho, se dice que la prensa nace politizada en el siglo XVII. Pero partiendo de esta impronta, tal vez ese dicho de lo que nace mal se queda mal, ¿será que se cumple en ese sentido? ¿Será que siempre igual es bastante idealista pensar en esa independencia de la prensa y en ese fin ético que podríamos esperar? Yo creo que la palabra independencia es una palabra cacareada pero difícil de generar. Los seres inteligentes somos interdependientes. Interdependientes. Hay una interdependencia. En las relaciones de la comunicación hay una interdependencia con el consumidor, es decir, con el lector o con una serie de cuestiones. Eso implica ya un respeto. Tiene que tenerle respeto a esas personas. La dependencia es nociva, porque, hablando en términos de ego, te vuelve esclavo. Y la independencia demasiado amo. Y la soberbia es extremadamente peligrosa en cualquier cuestión. Es realmente peligrosa. Entonces, para mí lo importante es la interdependencia. Es propio de la dialéctica. Aquí presento una tesis y una antitesis, pero tengo que buscar un punto justo para que los vectores se orienten a la mejor información. Hay que tener muchas consideraciones. Respeto al que criticamos, respeto a la audiencia, respeto a diferentes cuestiones que a veces se van del hilo. Porque en una sociedad donde los medios de comunicación terminan siendo chantajeados por la mafia, es complicado existir. Ahí hay una derrota ética que la acabamos de sufrir con un medio de comunicación importante que terminó haciendo un acta transaccional con un delincuente, que lo iba a tocar. Eso me duele porque en la esencia es una derrota de lo fundamental en esta actividad, que es la investigación. Y hay que tener para hacer eso bastante valor. A veces hay quienes son suicidas. Tiene usted el caso de Villavicencio, que en paz descanse, que quizás fue al otro extremo, a la independencia de criterio, y terminó en alguna forma, se estrelló. Y el otro, los dependientes, los que dependen de la publicidad que les llega, si no hablan de acuerdo al hecho. Ahí hay una relación muy, muy importante comprender.
Reporteros Sin Fronteras es un movimiento, fundación, un grupo, un espacio en donde creo que se puede hablar de esa interdependencia un poco. Y partiendo de eso le quiero citar algo que tengo en mis apuntes. Creo que todos recordamos lo que pasó en TC luego de la toma de rehenes, que definitivamente marcó un antes y un después en la manera en la que el Estado se puede comportar o actuar luego de una cuestión tan complicada como esa. Y lo que dice Reporteros Sin Fronteras es que en zonas fronterizas, como las provincias de Esmeraldas y El Oro, así como en los puertos donde operan cárceles, el reflejo de autocensura es cada vez más generalizado en los periodistas locales, creando agujeros negros de información en varias zonas del país. Y en ese sentido, ¿qué efectos puede tener o no la delincuencia organizada sobre el ejercicio de la prensa libre? Definitivamente que es un vector, el poder de guerrilleros, de narcotraficantes, que influye en la autolimitación. Porque una cosa es tener una discusión política con un ser en la cual hay una denuncia y entra en el proceso de la legalidad, y el otro opera muy distante. Eso es legítimo tener miedo. Entonces ahí, en esa legitimidad del temor, uno puede terminar autosincerado o saber jugar las fichas para moverse. Una periodista importante que estuvo en nuestro medio terminó desplazándose a ir a vivir a Estados Unidos. Es decir, eso es propio de decir, no, este no es mi lugar, y eso es legítimo. Pero el que se mete en esta faena tiene que tener claro que audacia es el juego. Hay un nuevo término que ha emergido ahora, que es el clickbait. Es esto de estar constantemente simplemente escapando, saliendo, haciendo spam en medios, ¿ya? Y más que spam es como cuando estamos viendo la televisión y cambiamos, zapping. ¿De qué manera esta inmediatez, que sin lugar a dudas nos llega cada vez más atractiva y además más accesible? Es decir, yo puedo enterarme de algo en 14 segundos y ya no en 1 hora 30, o puedo contar algo de manera seriada y ya no en un solo episodio lo suficientemente largo para abundar la estructuralidad de un tema. ¿De qué manera esto puede lesionar la calidad de la investigación? O no solo la calidad de la investigación, sino la iniciativa de investigar. Yo creo que Bauman, ese filósofo germano polaco, decía que eran tiempos líquidos y teníamos una velocidad, pero esta década, la del 20 y fines de la década que entramos al 30 y la del 20, ha ido un espacio de lo gaseoso, en el sentido que todo se volatiliza. La información se consume tan rápido que se pierde la memoria. Y al no haber memoria ya no hay información. Se muere la información. Entonces ahorita, ¿qué ves en la misma película? La competencia por el rating. No importa, inclusive a veces los medios se vuelven prensa amarilla, porque necesitan es vender, porque los mide el mercado no por la calidad del producto, sino por el volumen de sintonía. Y cuando tú tienes eso, estás para un problema serio. Yo personalmente, como comunicador, siempre me exijo que mi público escuche cosas no tan breves y razonadas. Pero eso no es todo el mercado, eso es un segmento pequeño de la sociedad que alcanza a escuchar ese tema. Luego la mayoría es masa. La definición de masa de Ortega y Gasset cabe en este lugar como el concepto de la comunicación más media. ¿Me explico? Ese más viene de masa, media, medio. Medio para llegar a la masa. Y ese bombardeo, usted no va a romperlo con facilidad, porque es un bombardeo que existe hoy más breve. Antes era más líquido y antes fue mucho más sólido, pero siempre era un bombardeo a la masa. Desde que la comunicación se expandió, que la imprenta comienza a operar en 1492, en 1500 y pico se escribe esa obra de Erasmo de Rotterdam brutal, en la cual él señalaba los defectos de la iglesia, y fue un escándalo político el diablo, porque afectaba a lo que era esa época la estructura del poder de una iglesia centralizada.
Entonces, ese tipo de cuestiones, y Lutero, a través de la misma prensa, porque la palabra prensa viene de la prensa de Gutenberg, de aplastar y generar unos caracteres, imprimió una velocidad a la comunicación grande que comenzamos a ir. Usted asocia la prensa como vital, porque en 1600 la transformación de ¿cómo se llama?, de Inglaterra a una forma de monarquía democrática se dio gracias a la prensa. Luego igual, a través de la prensa y la información escrita, porque no había otra forma, y la teatralidad que tenía menos peso que la prensa en ese momento, creó una revolución francesa. Entonces, el papel fue lo que imprimió toda una serie de procesos más acelerados en la historia de la humanidad. Estás escuchando Disculpen la Incredulidad, el podcast original de RTP, 96.5 en Guayaquil. Pero pareciera que es casi imposible hablar de un siguiente Lutero. ¿Cómo poder encontrar esa autoconvocatoria y ese mea culpa social, porque no es algo necesariamente que viene de la prensa? ¿Y cómo encontramos a ese Lutero? Hoy, en las transformaciones del universo, ya no se citan nombres. Hay un poder intrínseco hoy día, por ejemplo, en la gente que fue a la agenda de la sociedad y los periódicos a través de Internet. Quizás la agenda le está fijando hacia alguien que quiere ver el mundo de esta forma y logra vender sus ideas en el mundo de tal forma que transforma las medias. Mire cómo la nueva forma de mirar y cómo va siendo la lucha que hay en este momento entre las corrientes de género y no género, encuentran una lucha en las redes más que en los periódicos. Y en esa lucha en las redes han hecho un avance muy grande. Es decir, los más conservadores se están virando la torta. Vea lo que está pasando en este momento en El Salvador, lo que está pasando en Argentina. O sea, estamos abortando un modelo que en su momento tuvo un crecimiento por una nueva forma o corriente de información que no se sabe cuál es el origen. Es decir, antes las cosas llevaban los nombres de sus inventores, ¿ya? Hoy las cosas llevan los nombres de las empresas, de las corporaciones. O sea, en Google no sabemos quién es el que está manejando el mensaje. Es Google. La marca está encima de la persona. Los desarrollos tecnológicos, como por ejemplo la vacuna del VIH, fue dado por unos investigadores, pero los nombres fueron relevantes porque le dieron un premio Nobel, pero no se transformó en la marca del producto, ¿sí? Entonces, eso que usted va a ver ya no se permeabiliza por liderazgos caudillistas, sino por liderazgos de la misma más media y de las mismas clases medias que empujan un cambio. Y podría ser muy complicado, y sosteniendo esta tesis bien puesta que usted ha dicho en toda esta interlocución de estas instituciones sin institucionalidad, por la falta de ética, la falta de reconocimiento y desconocimiento de otras cosas. ¿Podríamos hablar de una pluralidad editorial en el Ecuador? Es decir, ¿podría existir, entendiendo la pluralidad como lo que es decir, una diversidad de cosas a partir de una expresión que viene seguida de un manual de estilo? ¿Podríamos hablar de una pluralidad editorial? Hay tendencias, cada uno de acuerdo a sus modelos. Y ya hace 50 años, cuando la discusión política era entre comunistas, liberales y conservadores, y ahí se redundaba. Hoy aparecieron los ecologistas, los feministas. Hay demasiadas corrientes. Y esas corrientes cada una tiene un discurso, y en algunas de esas varios discursos. Lo único donde se ve homogeneidad es en los propietarios de los partidos políticos. Pero la sociedad en sí responde a intereses diversos. Segundo, cuando usted analiza y ve la influencia del pensamiento plural o singular de los ecuatorianos, es muy pobre, porque no estamos formando pues una élite. No tenemos una universidad que esté generando, a mi modo de ver y a mi juicio, una masa crítica, poco temerosa para poder enfrentar y usar esas herramientas. ¿Sí? Porque la comunicación solo es una herramienta. Per sí es el medio, es exactamente igual que el dinero.
Los medios son solo medios para que comuniquemos ideas. Como el dinero, la gente cree que el dinero existe, es una falsedad. Es una herramienta que inventó el hombre para darle circulación a su economía. Por eso se llama medio circulante. No tiene otro nombre, no es que en sí tiene un valor. Ese papel se puede apreciar, rara vez se aprecia. Entonces, en ese marco también la palabra se va apreciando o depreciando. Ahí viene el riesgo que juegan todos los actores de la comunicación. Pueden estar vendiendo mucho, pero no es creíble. ¿Y qué nos están vendiendo? Porque, por ejemplo, hace muchísimo tiempo, ya hace un año, y esta es una infidencia, cuando yo entré a RTP, en algún rato hablamos con don Ramón y le comentaba yo y planteo esta duda nuevamente, ¿qué pasa con esos seguimientos? Por ejemplo, ya nadie habla, por ejemplo, de, como venía consulta popular, no hablamos de metástasis y como estaba metástasis, no hablamos de, por ejemplo, lo que pasa en asamblea, no hablamos del pacto, no hablamos de Cronfle, como por ejemplo defendía y luego no defendía a la fiscal y todo eso parece que se queda en un anuncio mediático, pero el seguimiento se ha perdido. ¿Por qué? Por lo que le dije, tiempos gaseosos. ¿Cuántos parlantes hay hoy en día hablando? Nosotros estamos en una radio que tiene una sintonía de un alcance de X% de la población, pero nosotros somos los únicos. Entonces se diluye. Antes estaba concentrado, era sólido. 3 canales de televisión, 8 estaciones de radio, y ahí terminaba todo el juego. Y 4 periódicos, 2 en Quito y 2 en Guayaquil. Ahí terminaba el juego. Hoy día, primero que hemos producido hartos periodistas que se ha inventado su forma de comer. Entonces hay 100.000 canales digitales. ¿Ya? Todo depende de quién le pega ese día y hace tendencia. Entonces, las tendencias ya no están fijadas por los reyes, pasaron a ser solo señores feudales. Hay una emergencia voy a determinarlo de una forma bastante, como en la Revolución Francesa, emergieron los burgueses. Son los pequeños periodistas que hacen periodismo todo el día y que venden publicidad, que venden publireportajes, unos chantajean. Tiene toda esa estructura, se repite lo mismo, lo que hacía el rey también chantajeando a través de sus medios de comunicación para que le den grandes contratos al Estado. Algunos lo hacían, no todos. Pero es lo mismo en una nueva burguesía. Han muerto los reyes, pero ha emergido una burguesía comunicacional que es precisamente esa masa de periodistas que existen en el Ecuador y en otros países del mundo. Y los que tampoco son periodistas, sino que aprendieron a través de llamarse influencers o generar un mercado potencial. O sea, ¿quién le gana? ¿Hogar le ganará a las influencers de la moda? No. Una influencer de moda tiene 300,000 seguidores a costo cero. No tiene que imprimir papel, no tiene que manejar nada, no tiene que mandar fotógrafos, no tiene nada que hacer. Ella misma lleva la fotografía, va a la fiesta y la transmite. Lo mismo pasa en todo el campo. Entonces, en la medida en que los reyes se han desplazado a señores feudales, ha emergido esta nueva burguesía. Obviamente, económicamente, en muchos casos sigue siendo proletaria, pero intelectualmente se transforma en una máquina de poder, pequeñita pero de poder. ¿Y entonces qué poder tiene? Porque pareciera que ese poder también ha pasado de degradaciones de distinto tipo por todo el pasaje que usted nos está haciendo. ¿Qué poder tienen ahora? Porque entendemos que el poder de la investigación no es algo que seguramente ostenten. Entendemos, o si lo ostentan, es de un lado que de alguna forma lo sostiene desde otro piso. Entonces, ¿cuál es el poder de la prensa hoy? ¿Son el cuarto poder aún o son un poder que se sostiene de otros poderes? Son un subpoder. El poder de comunicación sigue siendo el primero, pero ya no le pertenece pues, a cuatro personas. Bajaron de monarcas al nivel de señores feudales. Pero hay una serie de caballeros y damas que juegan el papel en alguna forma, yéndonos al medioevo, de los caballeros del mundo feudal. O sea, gente que anda en su propio caballo y hace su universo propio. Eso los hacían y tenían su poder en su señoría, como cualquiera de estos periodistas pequeños que el señoría está en ellos, no tienen una corporación, no tienen empleados.
Y habrá un despertar. Que hay un despertar en la comunicación, que hay demasiada gente haciendo comunicación. O sea, yo he podido vivir el proceso de los 25, ya son 27, comencé en 1998 en Radio Sucre, no, son 25, 26. ¿En Radio Sucre? Sí, ese fue mi primer trabajo por una coincidencia, una simple coincidencia, ir a construirle algo a mi amigo, el señor Arroba, y me dijo un día, no tenía invitado, siéntate, y le gustó y de ahí comencé a trabajar en radio. Eso es una infidencia del podcast, por si acaso. Qué bueno. Ese poder que lo veía, lo fueron perdiendo en el tiempo. Una campaña política, cuando en el año 96, uno de los grupos de poder le pagó a una radio más de $1 millón. ¿Verdad? Más de $1 millón. Llevaba valor presente, eso llevaba valor presente, es como que alguien invierta $3 millones en una radio en este momento. Claro. Eso era una cifra que hoy día nadie alcanza ni como chantajista. Como el acuerdo transaccional con lo que usted mencionaba hace poco. Es que esas transacciones más obedecen a la autocensura, al temor de los costos emocionales de un juicio nuevo. O sea, de tener que enfrentar siempre este tipo de cuestiones, se va perdiendo un poco el tema y se vuelve uno temeroso. Hay que ser respetuoso del otro, ¿no? A veces hay razones famélicas para romper en el campo ético. De hecho, desde el derecho romano se contemplaba el derecho famélico como una forma vital, que es de comer. Yo entiendo a un periodista que tiene una angustia que robe famélicamente. Obviamente no comprendo por qué alguien tiene que recibir tanto dinero por hacer una campaña política que no ameritaba eso, sino porque era monopólico el negocio. Hoy día usted puede hacer una crítica acá y tiene 100 radios, ¿sí? Contrata a una legión de ¿cómo se llama?, de tuiteros que existen, y usted destruye el argumento del ¿cómo se llama?, del opositor. Ahora parece que fuera al revés el tema de destapar cuestiones que puedan ser de alerta social. Por ejemplo, hablamos hace un momento de Watergate, en donde claramente hubo una intención de parte de, ni siquiera de la sala de prensa, sino de 2 periodistas que, incluso haciendo contra a cualquier cosa, fueron a investigar a la Casa Blanca. Pero ahora lo que vemos, o lo que veo en el Ecuador, y no sé si usted coincida conmigo, es que ahora es la fiscalía, en este caso, quien proporciona los espacios de discusión para los medios. Es decir, no veo a un medio con esa sagacidad, valentía de ingresar a los poderes del Estado y destapar. Ahora es los chats de Metástasis. Yo creo que hay 2 medios que sí lo hacen. Y lo han hecho a más de otros medios digitales que han hecho investigaciones como Plan B, otra gente. Existe gente seria como Diario Expreso que invierte en investigaciones y ha hecho muchas cosas que no las ha fijado el fiscal, la fiscalía. No olvidemos que existe eso, son excepcionales. En radio no existe un departamento, no conozco de ningún colega que tenga un departamento de investigación para hacer algo así. A mí me encantaría hacerlo, pues es muy costoso. ¿Sí me explico? Es costoso y expones más. Entonces, consumimos información que nos proporciona no solo la fiscalía, la chismografía, el informante que tienes metido en el Congreso, en la Asamblea, en un lugar, y con esas herramientas se trabaja. ¿No? Pero hoy día, la prensa siempre va por detrás del informante tuitero. Siempre va por detrás. Además que las noticias, a veces cuando usted y yo hacemos radio, estamos leyendo las noticias de ayer. Es más, yo busco en el pasado para recordar la memoria, que no nos olvidemos del pasado. Pues si no nos olvidamos y vamos santificando, porque este país, una persona que fue acusada, a quien aprecio además, pero no puedo poner los ejemplos, de una operación en la época de Febres Cordero, fugó a Estados Unidos, varios, y amigos míos, queridos amigos míos, se fueron a Estados Unidos, regresaron y hasta candidatos a la presidencia fueron. ¿Me explico? O sea, la memoria no funciona. Y peor aún, con la velocidad de la información. ¿Cuántas noticias? Lo único que se repite son ciertas cuestiones. La queja de los agricultores, que depende de la época lluviosa y sequía y el precio. Esas son noticias repetitivas. La queja fundamental de los bananeros. Y de ahí todo lo demás,
una tragedia monta sobre otra. Yo recuerdo en la época sólida, yo era propietario de una institución financiera y su líder. Y alguien publica en diario El Extra, Banco del Tungurahua en inminente peligro de quiebra. ¡Pum! Y ahí hacen una descripción. Me asusté. Y llamé a un querido personaje de esta sociedad, además yo le decía tío del mundo, Durán Díaz. Y digo, me pasa esto. Hijo, deja que la siguiente ola llegue y no hagas ruido, ni reclames. Quédate tranquilo porque la siguiente ola tapa la otra ola. Van muy rápido las olas. Eso me lo dijo en 1983. Ahora la velocidad de una ola tapa la otra en una forma terrible. Segundo, la sociedad ha perdido ese pudor fundamental que antes tenías vergüenza si te hacían hoy día caretuco. ¿Me explico? Caretuco. Sostengo mi verdad a base de tuquismos, ¿no? Y entuco la sociedad. Ese es el nuevo método. Es decir, una sociedad donde se ha perdido el valor de lo ético, donde se ha perdido el pudor, es complicado. La información pierde esta importancia. ¿Y cómo? Ya creo que para ya la última pregunta. No es un escenario tan alentador, sobre todo por lo que el contexto la envuelve, ¿no? Por todo lo de la inmediatez, la falta de ética, esa falta de convocatoria. ¿De qué manera se le puede devolver o si debería cambiar la deontología periodística? Tal vez no es un tema conservacionista de el periodismo debe ser, sino que tal vez ahora debe cambiar esa deontología. Es difícil generar una concepción de cambio de lo ético, ¿no? Difícil porque ya no son los periodistas solo los que influencian en el manejo. Ya la información no puede ser dirigida. Antes la dirigían los medios, la fijaban ciertas agendas. En los años 70, en la época de la Guerra de los 7 días, yo tenía a mi tío Reinaldo, que era amigo del de la agencia de la TAS y de la UPE. Los dos iban a la casa de mi tío Reinaldo. Y yo veía los dos boletines. Era pequeño, pero siempre me ha gustado leer. Y aquí sentías que la guerra le iba ganando el uno y el otro perdiendo. Podías encerrar a una población. Sí, ya no la puedes encerrar. Hay un satélite que va por arriba transmitiendo todo tipo de información. Ya tenemos inclusive, va a producirse una desmonopolización de la transmisión de datos, en el sentido que Elon Musk tiene en el aire puesto ese satélite y te mueve con una antenita, baja toda la información que quieres por un costo ínfimo. En 5 años eso va a costar muy poco. Cualquier persona va a tener acceso a ese tipo de cuestión y ahí se debilita aún más la información. Los que van a tener el control sobre la información no son los periodistas. Y vea la jugada que hizo uno de estos dueños de esta empresa contenido, compró el Washington Post por $70 millones. Una empresa que valía cerca de $1.000 millones su valor de bolsa años atrás. Se devaluó económicamente, lo usa seguramente para usarlo como marca para mandar información. Pero ya el vehículo no es el papel, es la red. Ellos son los nuevos zares de la comunicación. El que no evolucionó eso no ha comprendido el mundo contemporáneo. Ellos son los nuevos zares de la comunicación. Muchas gracias, don Ramón. Excelentes reflexiones. Yo creo que a todos nos ha dejado una idea en qué pensar cada vez que leamos un periódico. Bueno, agradecido por esta linda entrevista. Ha pasado el tiempo y ni me he dado cuenta. Hoy día usted ha sido la que me ha entrevistado. Yo normalmente trabajo con usted haciéndole preguntas para que dé respuestas. Pero bueno, al revés. Ya va a tener que hacerme alguna vez una entrevista en la radio. Encantada. Disculpen la incredulidad, es original de RTP Radio Podcast. Soy Pamela León Andrioli. La producción y el diseño de sonido son de Benjamín Villagrán. La música de este episodio es de Schubert Ganchoso. Escucha todos nuestros episodios en infograma.net o en tu plataforma favorita de podcast. Nos encontramos el próximo viernes en otra entrega.